Como les decíamos en la presentación del primer tramo de la nota con el diputado Giometti, él representa lo que es la lista 1001. Dentro del espacio 1001 estamos hablando del Partido Comunista. Le consultamos acerca si dentro del Frente Amplio, que es una coalición de sectores de izquierda, hay un sesgo político, o sea, más tirado hacia lo que es la izquierda, la ideología comunista, a la hora de, bueno, ir armando lo que es el presupuesto, realizando sus aportes para lo que está armando el gobierno, que es el Frente Amplio, de cara al próximo quinquenio. Y todos los sectores tienen algunos puntos de diferencia que llevan incluso a que haya choques a veces en la propia interna. Bueno, de hecho ese sesgo se ve evidenciado dentro de que una de las demandas que él levanta y que la toma como bandera es el 1%. Sí, pero esa demanda ya se había dado en gobiernos anteriores de Frente Amplio, no recuerdo si fue en algún gobierno de Mujica, en el gobierno de Mujica o en algún gobierno de Claro, pero en este gobierno el PIT-CNT se plantó con eso. Sí, recordemos que los principales sindicatos de nuestro país están en manos del Partido Comunista. Y de hecho, el Partido Comunista no es capaz que algunos se van a enojar conmigo, no es un grupo que tenga gran representación en cuanto a votos, a caudal de votos, pero sí en las bases de los sindicatos tiene muchas cosas. Exactamente, entonces Bruno Giometti también viene de esa, que también viene del PIT-CNT, y bueno, cuenta Duarte, eso lo tiene claro. Exactamente, y bueno, nosotros le preguntamos cómo hacer para que ese 1%, en caso de que se lleve a la realidad, realmente vaya hacia donde ellos están pregonando que debería quitarle a través de impuestos a los más ricos para justamente la niñez más necesitada. Exacto, muchas personas capaz se preguntan, bueno, pero él dice cuántos millones son, que en caso de aprobarse este proyecto, estarían siendo destinados a mejorar la situación de un número importante de niños que viven debajo de la línea de pobreza en nuestro país. Eso es justamente uno de los principales aportes que realiza la 1001 a este presupuesto. Sí, nosotros como 1001 un poco la impronta que tenemos es tener iniciativas propias en el marco del programa del Frente Amplio. Después esas iniciativas siempre las volcamos en la discusión de la bancada, porque tienen que tener la aprobación del conjunto de la bancada del Frente Amplio, que actúa de manera conjunta, unitaria. Y una de las cosas que estamos planteando, por ejemplo, que tiene que ver con el presupuesto, aunque no solo, tiene que ver con una iniciativa que surgió inicialmente del PIT-CNT el 1 de mayo, que es estudiar o discutir las maneras de que el 1% más rico haga un aporte adicional en materia tributaria, que el diseño de eso no es lo más relevante, puede ser a través de un nuevo instrumento o del impuesto al patrimonio, por ejemplo, que es un impuesto que ya existe, que lo que habría que hacer es ajustar el diseño del mismo, y eso permitiría generar un conjunto de recursos para atender con más aire, digamos, el conjunto de prioridades programáticas que están establecidas que tienen un costo fiscal. Nosotros, cálculos que han hecho economistas muy expertos en estos temas de la Universidad de la República, una de las cosas que plantean es que si se cobrara un 1% de impuesto adicional al 1% más rico, o sea, estamos hablando de los 20.000 uruguayos que tienen más de $1 millón de patrimonio, no estamos hablando de, no sé, una señora que tiene una casa donde vive y una casa de veraneo, o alguien que tiene 2 coches, no, estamos hablando de una cosa muy por encima de eso. Eso permitiría recaudar, esa pequeña tasa permitiría recaudar un adicional de cerca de un 1% del PBI, que son más o menos $800 millones. Si eso se destinara enteramente a el tema de pobreza infantil, se podría reducir a menos de la mitad la pobreza infantil, que para nosotros tiene que ser una prioridad, una política de Estado. No es sostenible y nadie puede estar de acuerdo que un país como Uruguay, que produce alimentos para 30 millones de personas, que tiene un 1% de gente con más de $1 millón de patrimonio, tenga el 30% de los niños y adolescentes viviendo bajo la línea de pobreza, que quiere decir que no tienen satisfecho lo mínimo. O sea, no podemos hablar de que sean niños y adolescentes que puedan desarrollar una vida normal, con estudio adecuadamente, con una proyección, si no tienen resuelto lo básico vinculado con salud, con alimentación y con vivienda. Entonces es una iniciativa que colocamos para la discusión. En realidad recogemos un planteo que hizo el PIT-CNT y que a su vez viene de estudios académicos que nos parecen muy serios, no es una propuesta tirada al voleo, y estamos planteando que eso se discuta también a la interna de la fuerza política como un aporte para tener un nuevo elemento dentro del presupuesto entre lo cual manejarnos, ¿no? Con respecto a la concepción de la idea, ¿no? Porque está bien, digamos, suponiendo que se consigue el 1%, ¿cómo garantizar que el Estado vuelque eso a eso último, por ejemplo, a los niños en extrema pobreza, tomando en cuenta que esto ingresa a rentas generales y, bueno, como ocurre muchas veces, se termina gastando en pago de salarios?
Sí, eso se podría legislar, se podría solucionar justamente por la vía legislativa. Se establece un instrumento que genera determinada recaudación, que después ese producido se imputa a un destino específico. El ejemplo más conocido es el del impuesto de primaria, ¿no? Que pagan las personas que tienen una vivienda y después ese impuesto va de forma directa a financiar lo que es una parte de la educación pública. En este caso, nada impide que se pueda legislar de la misma manera. Es decir, bueno, este 1% que es como algo extraordinario, que incluso se puede plantear de manera transitoria. Esto se puede decir, no es para siempre, que sea, pongámosle, por 5 años, para ver si en esos 5 años logramos dar un salto hacia abajo, digamos, bajar un escalón en materia de pobreza infantil. Después, si resulta que no funcionó, se puede revisar. Pero bueno, nos parece que legislativamente se podría generar el mecanismo para que eso se utilice no para engordar el Estado o para la bolsa general, sino para ese destino específico, que además para nosotros es, si se quiere, la principal prioridad de este periodo de gobierno debería ser reducir la desigualdad y dentro de eso tirar un poco para arriba a los que están en el fondo, que son sobre todo niños y adolescentes. El presidente Orsi nos ha mostrado muy abierto a esta posibilidad, a esta propuesta del PIT-CNT. ¿Cómo insistir en esto? ¿Lo van a incluir quizás dentro de las negociaciones de salario? Bueno, en realidad esto no es materia salarial, es materia presupuestal o legislativa. Obviamente que el PIT-CNT es muy probable que dentro de su plataforma reivindicativa lo mantenga, porque lo plantearon con mucha fuerza el 1 de mayo, y nosotros creemos que se discuta, no lo planteamos como algo de vida o muerte. Sí nos parece que el ministro de Economía, si bien inicialmente se planteó que no estaba muy convencido de la idea, dijo que estaba abierto a conocer evidencia, por ejemplo, científicas sobre qué consecuencias, qué pros y contras podría tener una medida de este tipo. El ministro de Economía es una persona muy inteligente, muy abierta en cuanto a que siempre ha sido un académico, que ha tratado de abordar los temas de manera científica, y el presidente también es una persona muy inteligente, muy abierta, que seguro no va a estar es una persona de diálogo, no va a estar cerrado a que se dé ninguna discusión. Después, en última instancia, él va a tener la palabra final, por ejemplo, de si se manda un proyecto de este tipo o no desde el Poder Ejecutivo, pero nos parece que está bueno que se dé esta discusión, que no se cancele a priori una discusión tributaria. Nosotros también hemos dicho, hace 20 años de la última reforma tributaria. ¿Cuánto cambió el mundo en los últimos 20 años? Muchísimo. Pasó la crisis del 2008, pasó Donald Trump, o sea, un montón de cosas que quizás hace 20 años eran... Pasó y volvió Trump. Pasó y volvió, estuvo Bolsonaro, o sea, un montón de cosas que capaz que hace 20 años, cuando fue la última reforma tributaria, eran impensadas, y también en la economía ocurrieron, y para nosotros está bueno que se revise. Nosotros defendemos mucho la reforma tributaria que se hizo en el 2007, creemos que fue un avance enorme respecto de lo que había, a pesar de que mucha gente resistió el tema del IRPF y todo lo demás. Los números fríos muestran que fue un avance. Incluso el gobierno pasado de la calle Pou, que en un momento decía que iban a eliminar el IRPF, que iban a eliminar el IAS, la realidad es que no avanzaron por ese camino, porque eliminar el IRPF sería un error garrafal en materia de impuestos, porque lo que se pierde de recaudación por esa vía se tendría que recaudar por otro lado, por el IVA, que es un impuesto mucho más injusto. Entonces nosotros decimos, hay que subir un escalón más. Esa reforma estuvo muy bien, pasaron 20 años, discutamos a ver qué se puede mejorar a partir de esa misma filosofía, que es el viejo y querido que pague más el que tiene más, ¿no?